Muy buen día. Continuando con nuestro tema de la educación en la Alta Edad Media, a continuación vamos a profundizar un poco en el contexto histórico y cómo se desarrollaban los procesos pedagógicos en esta época del tiempo. La Alta Edad Media, como ya lo mencionamos, pues es un periodo histórico que comprende desde el siglo V hasta el siglo XII, época en la cual la religión era la que tenía el control de la educación. En este sentido, en la Edad Media, teniendo en cuenta que en este periodo de tiempo aún no se conocía o se había descubierto América, la Edad Media se centra en los tres continentes ya conocidos, que era Asia, Europa y África. En estos tres continentes encontramos dos fuertes religiones muy arraigadas en la sociedad, que son el cristianismo y el Islam o la religión musulmana. Y sobre estas dos grandes religiones se erigen los paradigmas de la educación en esta época del tiempo. Veamos un poco más al respecto. En cuanto al Islam, la educación musulmana o la educación por parte de la Iglesia Islámica es una educación que se da en gran parte del territorio africano. Si nos damos cuenta, aquí estoy señalando todo lo que con toda la región geográfica que estaba bajo el control o bajo la creencia más bien de la fe islámica. Si nos damos cuenta, podemos destacar importantes ciudades como Persia, Egipto y lo que hoy conocemos como España y Portugal, donde podemos encontrar importantes capitales del califato como Sevilla y Toledo, ciudades que aún hoy en día existen. La religión musulmana fue una religión con mucho poder en este tiempo, en esta época de la historia. Tanto así que, de no ser porque en el siglo XI aproximadamente, en los reinos francos, bajo el emperador Carlomagno, adquiere el poder después de el destierro de los reyes merovingios, donde se crea entonces la dinastía carolingia, impidiendo así que el Islam siga entrando a Europa y que pudiera llegar a ser la religión que controlaba todo. Pero sin embargo, de esto vamos a hablar un poco más adelante. En el siglo X aproximadamente, la religión islámica adquiere su siglo de oro. ¿Por qué se le denomina el siglo de oro de esta religión? Porque fue en este momento, en el punto histórico en el que la religión islámica logró llegar a la máxima cantidad de aportes o el máximo brillo intelectual. Fue una época en la que la religión islámica y los pensadores asociados a la religión islámica lograron incluso sobrepasar los aportes y de cierta manera, aunque no es el periodo de tiempo apropiado para usar este sustantivo, la ilustración o el renacimiento de la religión islámica superó a los aportes que hacía la religión cristiana. Continuemos. Las principales características de la educación en esta religión es que pues, su referente bibliográfico era el libro sagrado del Corán. Aquí hay que aclarar que el Corán es un libro que no está escrito para ser leído, sino para ser interpretado en voz alta. Por eso, la formación académica principal de las escuelas islámicas se daba en dos grupos. Una primera, que era la relacionada con el Corán, donde se encontraban competencias asociadas a la gramática, a la retórica, la dialéctica y la misma literatura, y otra relacionada con lo que ellos denominaban las ciencias racionales, donde encontrábamos la física, la metafísica, la matemática, la lógica, que pues era un pensamiento muy arraigado en la religión islámica. De esta religión nacen grandes pensadores como el mismísimo Omar Khayyam, que es uno de los grandes matemáticos, físicos y astrónomos de este periodo de tiempo, que contribuye a la solución de las ecuaciones de tercer grado y a la resolución del problema de las paralelas, una cuestión geométrica planteada por Euclides en su quinto tratado sobre la geometría, que propone que dos rectas con un ángulo interno menor al ángulo recto en algún punto se van a encontrar. Más adelante profundizaremos un poquito sobre esto. Los musulmanes consideraban de vital importancia la enseñanza infantil. ¿Por qué? Porque ellos consideraban que los niños eran más aptos para asimilar los conocimientos y las disciplinas impartidas por el Corán. Como ya les comenté, en el siglo X, históricamente es reconocido como el siglo de oro del Islam. Ahora bien, desde el cristianismo tenemos algo muy parecido a lo que ya habíamos visto. Como ya les había comentado, entonces aproximadamente sobre el siglo XI tenemos una reforma que empieza a construirse en esta parte del territorio de acá. El territorio que más oscuro era el territorio franco original, previo a la subida al poder de Carlomagno.
sobre cuando Carlomagno sube al poder, que es el momento en el que la dinastía merovingia es reemplazada por la dinastía carolingia, se empiezan a gestar una serie de invasiones y guerras al interior de lo que hoy conocemos como Europa. Estas guerras eran dirigidas por Carlomagno, quien, en favor de la iglesia y atendiendo una promesa que había realizado su padre, empieza a invadir territorios con la esperanza, en palabras de él, digámoslo así, con la esperanza de lograr unificar a toda Europa bajo la creencia del cristianismo. Como nos damos cuenta, logra y hace muy bien su tarea, porque pues podemos ver cómo de el territorio original, que es lo que hoy se conoce como Austrasia, ¿sí? Lo que se conocía en ese tiempo como Austrasia, perdón, llega a todo este continente, a dominar todo esto y unificar bajo su imperio todo esto. Aquí hay algo importante que mencionar, y es que en su camino, Carlomagno logra derrotar a importantes civilizaciones como los lombardos, los sajones, quienes se habían hecho un puesto en la historia, pues, por previas invasiones también realizadas. Entonces, por aquí vemos unas cositas que se llaman marcas hispánicas, que eran como las fronteras de guerra donde el territorio se defendía. Previo a la subida de Carlomagno y al crecimiento del imperio, Carlomagno toma la decisión de crear el sistema feudal, de imponer de nuevo el sistema feudal. Entonces, en este sentido, uno de los grandes aportes que hace Carlomagno es la creación de una reforma educativa donde él reconoce la importancia de educar a los niños y cambia el paradigma de la educación cristiana, porque inicialmente la educación cristiana se brindaba solamente a los nobles y a las personas del clero, porque se tenía la concepción de que solamente ellos eran los que merecían tener acceso a esos conocimientos. Esto también arraigado muy, como ya les comentaba, al pensamiento feudalista, donde tenemos una pirámide, donde principalmente tenemos el rey, después viene la nobleza, el clero, que es todo lo relacionado con la religión, digamos que los que son un poco menos nobles o caballeros, aquí en esta parte de nobleza hablamos de duques y marqueses o señores feudales, y la parte de abajo que era todo el resto de la gente, los súbditos, que pues en realidad podríamos definirlos también de cierta manera como una especie de esclavos, aunque no tan maltratados como el concepto que nosotros tenemos de esclavitud aquí en América. Entonces, basado en esta pirámide de jerarquización, a las clases bajas no se les permitía un acceso igual a la educación y en algunos casos ni siquiera se les permitía acceso. Entonces, en ese sentido, Carlomagno propone una primera reforma de la educación que permite que las sociedades, las bajas castas, accedan a la educación. Partiendo de ahí, entonces, la iglesia, ¿sí?, que es la que asume el control de la educación, toma un rumbo diferente y reconoce la importancia de que los niños sean educados. Aquí, digamos que interviene una personalidad importante que es Isidoro de Sevilla, que es uno de los grandes pensadores de la iglesia que propone esta ideología. Entre las principales características de este tipo de educación tenemos el latín como la lengua educadora, que la teología se erige por encima de cualquier otra disciplina del saber. Como ya les comentaba, la religión era la responsable de la educación y de la apropiación de cualquier tipo de conocimiento, al igual que en la religión musulmana, la Biblia, el Corán, o en este caso la Biblia, era el principal referente bibliográfico. Estaba muy influenciada por la paideia paleocristiana, que es un proceso educativo previo a la Edad Media y que es un proceso educativo que está básicamente influenciado por las creencias o los ideales de la Grecia, la cultura latina no como Latinoamérica, sino latina relacionado con el idioma latín, es importante aclararlo, y la cultura hebrea. Ellos tenían existía una dicotomía, o existe una dicotomía en el análisis de la Edad Media, y es en cuanto a memoria y disciplina o doctrina y disciplina. Inicialmente, la educación en la Edad Media era muy arraigada al concepto de memoria y disciplina. Memoria y disciplina entendido como ¿qué? Como que en ese periodo de tiempo a la gente no, o sea, muchas veces habían frailes, estudiosos, que ni siquiera sabían leer o escribir. Simplemente lo que se realizaba era un proceso de memorización de la información, de los textos, de las liturgias, de las palabras que existían, y con base en ello se disciplinaban las poblaciones.
Posterior a esto, gracias a la reforma educativa que hace el señor Carlomagno, entonces se puede acceder o se puede crear, se puede crear, cambiar esta noción y entrar más a la idea de una doctrina y una disciplina. Una doctrina donde ya a la persona se le enseña a leer, se le enseña a escribir y con base ahí, con base en esto se permite el acceso diferente a la información y a los conocimientos. Como recursos educativos de este sistema educativo, principalmente tenemos los exemplas, los florilegios, las máximas y los opílogos, todos estos medios escritos. Al igual que como ya les comenté, gracias a la reforma que hace Carlos Magno, entonces la infancia y la adolescencia se vuelve y se coincide como la única etapa para considerar el conocimiento y las disciplinas. Por último, de manera muy similar a como sucede en la religión musulmana, se definen 7 artes liberales o 7 columnas de la sabiduría, o en algunos casos, en algunos textos, llamados también como 7 grandes virtudes, las cuales vamos a ver a continuación. Estas 7 grandes virtudes estaban asociadas o distribuidas en 2 grupos. El primero era el trivium, que era lo que en la parte del Corán podríamos asociar a todos los conocimientos del Corán. Era básicamente el estudio de la gramática, la dialéctica y la retórica, porque se entendía que ellos comprendían más bien que el poder de la palabra era muy, muy, muy importante al interior de esta civilización. El trivium era la educación a la que, digámoslo así, todo el mundo podía acceder. Digamos que todas las escuelas episcopales, monasteriales y cualquier otro tipo de escuela que existiera en este tipo, en esta época del tiempo, estaba asociada o tenía la obligación, digámoslo así, de enseñar las áreas o los conocimientos asociados al trivium a las personas de las poblaciones. Entonces, pues las personas reciben una capacitación en gramática, que básicamente es cómo escribir, la dialéctica, cómo hablar, y la retórica un poco más, una profundidad un poco más de cómo expresarse en palabras. Continuando entonces, existía otro grupo, otro grupo de conocimientos un poco más exclusivos de una cierta población, que eran los conocimientos asociados al cuadrillo, donde encontramos todo lo que era la geometría, la aritmética, la astronomía y la música. Aquí encontramos algunas representaciones gráficas de cómo se hacía la enseñanza de estos contenidos. A continuación, entonces, conoceremos un poco acerca de las corrientes y pensamientos que tuvieron lugar en la Edad Media. No se desconecten. Omar Khayyam, nacido en Nishapur, actual Irán, 1048, fallece en 1131. Poeta matemático astrónomo persa, se educó en las ciencias en su nativa Nishapur. Completó aportes importantes en el campo de la matemática y en el trato del álgebra. Isidro de Sevilla, nacido en Cartagena en 556, muere el 4 de abril del 636. Fue un eclesiástico católico. Fundó el colegio eclesiástico, el cual fue prototipo para la creación de los futuros seminarios. Leonardo de Pisa, nacido en 1170 en Italia y fallece en 1250, destacado matemático promotor por toda Europa del sistema numérico indio-arábico, la sucesión Fibonacci, pionero en el álgebra y cultor del ábaco. Tomás de Aquino, nace en Castillo de Rocaseca, Italia, 1225, fallece en 1274. Filósofo y teólogo católico, es una de las mayores figuras de la teología sistémica, principal representante de la enseñanza escolástica.